Hola amigos de Patreon, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo taller sobre Jesús. Es la segunda parte de cosas que estamos hablando sobre Jesús y creo que hoy vamos a aprender alguna cosita más. Pues esto ya sabéis que pasito a pasito empezaremos a dilucidar todo en torno al Jesús histórico, Jesús bíblico, el Jesús teológico y el Jesús, pues, el que sigue millones y millones de personas en el mundo hoy en día. Primero, quería hablar hoy sobre la creencia de Jesús. Y me vais a decir, ¿cómo la creencia de Jesús? Claro, nosotros creemos, o algunos creen en Jesús, y yo creo en Jesús, soy cristiano, ya lo sabéis, pero por alguna razón yo creo en él, pero ¿en qué creía él? Nos vamos al contexto histórico, al menos del momento en el que Jesús vivía en la tierra. Y vivía en un momento histórico en el que el Imperio Romano era el imperio que dominaba toda la franja mediterránea, y les tocó también a los judíos, israelitas, en el pueblo de Israel en aquel entonces. Existía un grupo religioso político que dominaba lo religioso, en el que estaba formado por 70 varones, en este caso eran varones, y con diferentes creencias. Eran judíos, sí, creían en Dios, sí, en el Jehová, en el Yahvé, creían en ese Dios del Antiguo Testamento, que hasta ahora, o hasta ese momento, ya existían escrituras en las que ellos afirmaban todos de la inspiración divina de todos esos textos. Pero eso es una cosa aparte. Pero esos 70 personas tenían algo en común, que era un Dios Padre. Pero había unas grandes diferencias de creencias. Y os voy a mostrar unas cuantas, y ahora vais a ver que después de este vídeo vais a cambiar el concepto de una palabra que se ha estado usando muy mal durante muchísimos años. Ha ido distorsionándose su significado. Este grupo de Sanedrín se dividía en dos grupos. Este grupo conjunto se dividía en dos. Uno, aristócrata, rico, posiciones altas, posiciones políticas muy altas, de unos niveles de economía en aquellos entonces muy alta. Era el mayor grupo que había en el Sanedrín en aquel entonces. Estos se llamaban saduceos. Luego estaba la otra parte, minoría, una parte media, trabajadora, que estaba en contacto con la vida de la gente, y dominaban sobre todo el tema de los rituales, la ley, la interpretación, etc. Y eran los fariseos. La diferencia grande de estos es que unos creían una cosa y otros otras. Esta es la diferencia, y ahora vamos a ver cuáles eran las diferencias. Os voy a poner un artículo que me parece que está muy bien explicado para que lo podamos entender. Lo vamos a leer y vais a ver la diferencia. Bien, aquí dice, ¿quién eran los saduceos? Me voy a poner así un poquito para que me veáis mejor. Dice, pregunta, ¿quién eran los saduceos y los fariseos? Bueno, la Biblia se refiere con frecuencia a los saduceos y fariseos, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y aquí viene la implicación de Jesús. Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de Israel espiritual. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también hay grandes diferencias entre ellos. Vamos a ver, los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Durante el tiempo de Cristo,
y la era del Nuevo Testamento, aquellos que eran saduceos eran aristócratas. Esto es lo que yo os he dicho en el resumen y ahora os lo estoy poniendo aquí. Ellos tenían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo las de los jefes sacerdotales, y los sumos sacerdotes ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernado llamado como el Sanedrín. Trabajaban durante y para mantener la paz, o sea, trabajaban duramente para mantener la paz mediante la aceptación de las decisiones de Roma. Daros cuenta que estábamos hablando de que Roma era el imperio que estaba dominando. Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio romano de Roma, y de hecho ellos parecían estar más ocupados con la política que con la religión, por estar amoldados a Roma, a ser la clase rica privilegiada. Ellos no se relacionaban bien con el hombre común, la gente de la calle, como tampoco el hombre común tenía una alta opinión de ellos. El hombre continúa el hombre común se relacionaba mejor con aquellos que pertenecían al partido de los fariseos, fíjate. Aunque los saduceos ocupaban la mayoría de los lugares del Sanedrín, la historia indica que muchas veces ellos tenían que estar de acuerdo con las ideas de la minoría farisea, nuevamente porque los fariseos eran populares entre las masas. Acordaos de esta palabra, fariseos. La gente estaba a favor más de los fariseos que de los saduceos. Los saduceos intentaban y trabajaban duramente para mantener la paz en el territorio de Israel en aquella época con los romanos. Había un feeling político, y por ahí está el rey Herodes, y etcétera, etcétera, que eso es otra historia muy bonita de comentar. Pero los fariseos, fijaros que cuando uno habla de fariseo, ¿qué te viene a la cabeza? Traidor, hipócrita, todo lo malo. Incluso se decía hasta hace muy poco que cuando querías hablar despectivamente de una persona que ha sido falsa, que ha sido mentirosa, que ha engañado, los llamábamos fariseos. No sé si recordáis, sobre todo aquí en España se tendía a llamar fariseo. Pero fijaros que eran populares entre la gente común. Religiosamente, y aquí es donde vamos a entrar en el detalle para que veáis cuál era la creencia de Jesús. Los saduceos eran más conservadores que los fariseos en un área importante de la doctrina judía. Los fariseos concedieron a la ley oral la misma autoridad que la palabra de Dios escrita. Esto significa que ellos creían en la autoridad de las escrituras. Además, en el Antiguo Testamento se menciona muchísimas veces, y esto un día podríamos hablar sobre pasajes que hablan sobre el tema de la escritura como una senda y un camino, una luz, una lumbrera a nuestro camino. Ellos lo tenían así, lo escrito, lo que ellos tenían como escrito hasta el momento de los profetas, de Moisés, etcétera, etcétera. Lo escrito era autoridad. Todo que se salía de ahí no era autoridad. Pero los fariseos dieron autoridad no solamente a eso, sino a la palabra. Eso significa a la interpretación de esa ley. Entonces tú interpretabas esas escrituras, las interpretabas, le daban el mismo valor de autoridad. Así que si a alguien le daba una connotación muy extraña, ellos distorsionaban con sus palabras orales, con sus interpretaciones, y que por eso chocaba tanto Jesús con ellos, distorsionaban lo que realmente quería decir la autoridad de esas palabras sagradas que el pueblo de Israel tenía, en este caso el Antiguo Testamento. Mientras que los saduceos consideraban que solo la palabra escrita era de Dios. Los fariseos le daban también la importancia de la palabra oral como autoridad, pero los saduceos no. Hasta ahí, bueno, podemos estar de acuerdo con uno o con otros, pero bueno, los saduceos trabajaban arduamente para preservar la autoridad de la palabra de Dios escrita.
especialmente los libros de Moisés, Génesis y Deuteronomio. Esto se le llama el Pentateuco. Esto se le llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que hay en la Biblia. Mientras que ellos pudieran ser elogiados por esto, definitivamente no eran perfectos en cuanto a su punto de vista doctrinal. La siguiente es una breve lista de las creencias que ellos adoptaban y que consideran y que contradecían las escrituras. Verá. Dice que los saduceos eran extremadamente autosuficientes, al punto de negar la intervención de Dios en asuntos de la vida diaria. Negaban cualquier resurrección de los muertos. Y está ahí unos versículos que si queréis ir a ellos, paráis el vídeo, ir a ellos y los buscáis. 3. Negaban cualquier vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con la muerte. Por lo tanto, creían que no había ningún castigo o recompensa después de la vida en la tierra. ¿Esto os suena? ¿Os suena mucho esto? Y esto eran creyentes en Dios, ¿eh? Eran religiosos de Israel y estaban en el Sanedrín, los saduceos. 4. Negaban la existencia del mundo espiritual. Por ejemplo, ángeles y demonios. Y ahí tenéis un versículo en Hechos 23:8 que podéis ver, pues, que ahí se menciona. Por estar los saduceos más preocupados por la política que por la religión, no se ocuparon de Jesús. Sabían de Jesús, pero no se ocuparon hasta que se volvieron temerosos de que él pudiera atraer la no deseada atención de Roma. Fue en ese momento que los saduceos y los fariseos se unieron y conspiraron para llevar a Dios, en este caso a Jesús, a la muerte. Y ahí tenemos los versículos. Otras menciones de los saduceos se encuentran en Hechos 4:1, Hechos 5:17 y su implicación en la muerte de Jacobo, según el historiador Josefo en Hechos 12, del 1 al 2. Los saduceos dejaron de existir en el año 70 después de Cristo, puesto que este partido existía por los lazos políticos y sacerdotales cuando Roma destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Los saduceos fueron también destruidos. Los fariseos, en contraste con los saduceos, los fariseos eran una mayoría de hombres de negocios de clase media, esto yo lo he dicho antes, y por tanto estaban en contacto con el hombre común. Los fariseos eran tenidos por el hombre común en una estima más alta, aunque ellos eran una minoría en el Sanedrín y mantenían un número minoritario de posiciones como sacerdotes. Ellos parecían controlar las decisiones, haciendo del Sanedrín algo más importante de lo que lo hicieron los saduceos, nuevamente debido a que tenían el apoyo de la gente. Los fariseos tenían el apoyo de la gente. Religiosamente, ellos aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios para el tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo. Esto habría sido lo que ahora es nuestro Antiguo Testamento. Vuelvo a decir, lo que había hasta la época de Jesús era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Eso no existía las cartas, las epístolas ni los evangelios. Por ello, también les concedían igual autoridad a la tradición oral. Tradición oral, que es otra historia. E intentaban defender su posición diciendo que ésta se remonta hasta Moisés. Esto no era nada más que el legalismo. ¿Sabéis lo que es el legalismo? Esto es una palabra que deberíamos de aprender para que podamos entender conceptos que vamos a hablar en estos vídeos talleres. El legalismo es poner por encima de otras cosas la ley. Si esta es la ley de Dios, esto tiene que ir por encima. Ser un legalista. Por encima de incluso la misericordia, la gracia de Dios, la intervención de Dios, la ley. Da igual. Doctrinas, y esto ocurre en muchas denominaciones, iglesias y muchos grupos que son muy legalistas. Incluso grupos que no tienen nada que ver con el cristianismo ni con la religión, sino con el fenómeno ovni, con el fenómeno, tantos fenómenos que hay, se vuelven legalistas. Se vuelven muy legalistas.
Estas tradiciones se habían desarrollado a través de los siglos y se añadían a la palabra de Dios, o sea, se añadían dentro de lo que ellos decían que era la palabra de Dios, lo cual está prohibido. Eso está prohibido y está en un versículo que está en Deuteronomio, que está es el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia, está después de Levítico 4.3, también está en Apocalipsis 22, 18, 19, y los fariseos buscaban obedecer estrictamente esas tradiciones junto con el Antiguo Testamento. Los evangelios abundan en ejemplos de los fariseos tratando estas tradiciones de igual manera que la palabra de Dios. Y ahí está, si quieres parar el vídeo, todos los versículos que hay. Es más, si estáis leyendo ahora el Evangelio de Lucas, aparece en Lucas 11:42, aparece eso. Sin embargo, ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios con referencia a ciertas otras doctrinas importantes. En contraste con los saduceos, ellos sostenían lo siguiente. Este era el contraste de los saduceos. Los fariseos creían que Dios controlaba todas las cosas y no obstante las decisiones hechas por individuos también contribuían al curso de la vida de la persona. Creían en la resurrección de los muertos. Creían en una vida después de la vida con la correspondiente recompensa y castigo sobre una base individual. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Aunque los fariseos eran rivales de los saduceos, se las ingeniaron para hacer a un lado sus diferencias. En una ocasión, el juicio de Cristo fue en este punto en el tiempo que los saduceos y fariseos se unieron para llevar a Cristo a la muerte. Y ahí tenéis los versículos. Mientras que los saduceos dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén y el templo debido a su naturaleza altamente política, los fariseos, quienes estaban más preocupados con el estado religioso de Israel, continuaron existiendo mucho después de la destrucción de Jerusalén. De hecho, los fariseos estuvieron en contra de la rebelión que trajo la destrucción sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto es histórico, esto de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las fuerzas de Tito, del general Tito, que arrasaron Israel y bueno, ahí están las guerras judías de Flavio Josefo, que en su libro de las guerras judías podéis leerlo de todo lo que pasaron, ¿no? Ahí fue cuando desaparecieron los esenios y bueno, tantas cosas, ¿no? No os voy a leer más aquí, pero después de esto, cuando escuchamos o leemos, por ejemplo, que habéis estado leyendo el libro de el Evangelio de Lucas, ¿qué posición creía Jesús? Porque él era un rabí, era un maestro, era considerado rabí, era un maestro, tenía sus discípulos, era considerado un maestro. Desapareció los sacrificios en el templo, bueno, no que desaparecieron, sino masivamente se instituyó unas casas de reunión o sinagogas, así se les llamaba. Eran como una especie de lugares pequeños donde se reunía todo el mundo, no solamente los adultos, sino todo el mundo, mujeres, niños, los hombres, y ahí pues leían y le llamaban casa de reunión. Y Jesús estuvo ahí, enseñó fariseísmo. Y claro, cuando yo digo muchas veces que Jesús era fariseo, pero con una connotación, no dándole evidencia ni autoridad a la palabra solamente oral, sino a la palabra escrita, al sendero, al cumplimiento de la palabra. En un momento Jesús, y lo habéis leído en Lucas, se levanta en la sinagoga y lee un pasaje de Isaías, en el que dice que el Señor me ha ungido y me ha traído a dar buenas a los hombres, salud, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y ahí en el mismo sinagoga, en esa casa de reunión, dice delante de todos: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Daba autoridad a la palabra,
daba autoridad a lo que decía, como buen fariseo, pero se enfrentó a ellos. Se enfrentó a todos, porque a los fariseos los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Por qué les llamó sepulcros blanqueados? Ya saben lo que es un sepulcro, donde está la muerte dentro del sepulcro, donde hay un cadáver putefacto, en huesos, que no es nada, sin vida, pero por fuera están relucientes. Les llamó eso porque las tradiciones hacen eso. La tradición hacía eso. Pero Jesús seguía siendo un fariseo. ¿Sabéis quién era también fariseo? Que lo dice explícitamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en un momento: yo soy fariseo de fariseos. Y dice por qué. Porque estudió a los pies de un maestro llamado Gamaliel, uno de los mayores y gran maestro reconocido del mundo judío del fariseísmo. ¿Por qué fariseo? Pero fariseo, se puede ser fariseo y se puede ser cristiano, y se puede ser católico, se puede ser musulmán, sin darle autoridad a las escrituras, autoridad a aquello que ha sido legado, a esa cultura legada que hemos tenido. Sí. Tú puedes ponerte el nombre que quieras. Ellos se ponían el nombre que querían. Encima engañaban a la gente. Hay un relato de Jesús que dice que se une y empieza a insultar, no insultar, se empieza a regañar a los maestros de la ley, que eso era otra historia, eran los intérpretes de la ley. Y les dice que vosotros tenéis la llave de la sabiduría, la llave del saber de todo. Pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar al resto, por su legalismo, por cumplir las tradiciones, por cumplir sus cosas. Jesús por eso estaba enfrentado, pero enfrentado con todos ellos, con la religiosidad de aquel entonces, porque eso sí que era religiosidad. Por eso Jesús, cuando Jesús, lo que hacía Jesús en aquel entonces era algo que no hacían el resto. El resto solamente se pavoneaban delante de la gente. Se pavoneaba. Incluso Jesús habla de algunas parábolas sobre ellos. Habla de una parábola midiendo la espiritualidad y dice que había un fariseo que oraba en voz alta y con la cabeza en alto en la sinagoga diciendo: Dios, yo te doy todos los diezmos, yo te doy todas mis ofrendas, te ofrendo más que nadie, etcétera, etcétera. Y al lado había una abuelita, una ancianita, que dio en el alfolí. O sea, el alfolí es el recipiente donde se daban las ofrendas. Y dio todo lo que tenía, eran 2 moneditas, y dio todo lo que tenía. El fariseo, con toda su tradición, toda su religiosidad, con todos sus ritos, le dio a Dios mucho. Pero la ancianita le dio poquito. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dio más? Y es la medida de la fe. O sea, no es tanto lo que tú te pavoneas que eres, sino realmente lo que en tu intimidad, que solo Dios sabe, puedes hacer y dar. Porque lo hablo por mí. Pavonearse espiritualmente es muy fácil. Hoy en día es facilísimo. Pavonearse de que tú sabes mucho o sabes más que el resto es muy fácil. Ser legalista en este tiempo es facilísimo. Y ya en aquella época, en un país que era súper mega religioso, Jesús cambia la religión. ¿Sabéis por qué? Por la practicidad. O sea, no es cuestión de hacer. Es más, ¿sabéis lo que hacía Jesús? Jesús no se ponía en mitad de la plaza de cualquier ciudad y se ponía así a orar y no sé qué. Se apartaba de la gente
en solitario, en la intimidad. Jamás se pavoneó delante del mundo, diciendo yo soy más espiritual, sino que puso en práctica lo que creía. La intervención de los ángeles, la intervención del propio Dios, la intervención del Espíritu Santo, la practicidad, el acercarse, eso es el verdadero evangelio. Al menos así yo lo creo. Y esto es una de las cosas que vemos de Jesús. Jesús practicaba el fariseísmo, pero no legalista, sino con misericordia, no pavoneándose de su espiritualidad. Por eso, en algunos de los versículos que algunos me habéis dicho de por qué Jesús no quería que la gente que fue resucitada dijese nada, era por esto, por el enfrentamiento del poder político de los saduceos, que no creían en la resurrección. Y si él se exponía como fariseo, porque no se expuso, esto lo sabemos ahora al leer los evangelios, su misión, que era que el poder religioso lo condenase, porque así estaba escrito en Isaías, así estaban las profecías que hablaban del Mesías, tenía que cumplirse. Él no hizo nada más que cumplir, no se expuso a ese movimiento, porque entonces no se hubiese cumplido, el Sanedrín no se hubiese unido en contra de él. Si ellos hubiesen sabido de que Jesús era más fariseo que saduceo, bueno, saduceo nada, pero más fariseo, seguramente el Sanedrín nunca se unió para conspirar contra Jesús y matarlo a través de Poncio Pilato para que se cumpliese la palabra del Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, sin pecado, que muere por la salvación de la humanidad. Eso es una explicación muy importante. Por eso a los que sanaban decía ve y cuéntaselo a la gente. Algunos les decía ve y cuenta, o ve, tu fe te ha salvado. Pero cuando resucitaba a alguien decía que no se lo contase a nadie. Por esto, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Así que podemos decir que Jesús o el cristianismo está fundado en las creencias de aquellos llamados fariseos, pero sin el legalismo. Y si hoy encontramos legalismos en algunas doctrinas cristianas, que son doctrinas de hombres, el apóstol Pablo decía que muchos siguen doctrinas de hombres, no son doctrinas de Dios, son enseñanzas de Dios que son facilísimas de seguir. Facilísimas, es que no tienes que seguir nada, no es un ritual, no es nada ritual. Ahí podemos ver el legalismo, que si antes hubo en aquella época, imaginaros hoy. Por eso tenemos que estar atentos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor con fines espirituales y cristianos o bíblicos, como queráis llamar. Hay que examinarlo todo. Así que podemos decir hoy que la tendencia de creencia del sacerdocio, no sacerdocio, pero sí de Jesús y del cristianismo, es fariseo. Así que amigos, muchas gracias por escuchar este video taller y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao, chao.